buenos días, aunque ya hemos hablado mucho. Gracias por aceptar esta invitación. Como hemos comentado, vamos a intentar hacerlo lo más interactivo posible. Habíamos pensado en 3 bloques, pero bueno, todo queda abierto. Primer bloque, efectivamente, de macro, inflación, crecimiento, política monetaria. Europa, Estados Unidos emergentes, pero bueno, ya también la situación de España, que creo que puede ser interesante. Luego hablar un poco más de gestión y de clases de activos, para así decirlo, renta variable, renta fija, un poco lo típico, pero cómo lo veis y si veis algunas oportunidades de cara, bueno, pues eso, a este año. Y luego un tercer bloque más de temáticas donde vamos a meter más que todo cosas de inteligencia artificial, de criptomonedas y algo que interesa a bastante gente. Y ver cómo lo vemos. Entonces, vamos a empezar con el bloque, ¿no? Un poco de macro. Bueno, si os parece, vamos a la primera pregunta para Beatriz. Bueno, gracias. Por razones obvias. Encantada también de estar aquí con vosotros. Bueno, pues eso. Entonces, bueno, todos los años tenemos cisnes negros. Sí. Desde la pandemia, antes de la pandemia, ya no recordamos que no haya ningún cisne negro algún año. Al nivel macro vamos a empezar con un tema de recesión, crecimiento. Vosotros en Ibercaja, si veis que ya podemos decir que hemos evitado clarísimamente cualquier recesión en Europa, depende un poco de los países. Y me interesa también que hablemos de la situación macro en Estados Unidos, un poco lo que opináis y esta resistencia, ¿no? que tenemos en Estados Unidos, que al menos a nosotros nos ha sorprendido algo. Efectivamente, ¿no? Como comentas, yo creo que lo que hay que hacer es una primera diferencia y muy importante entre lo que está pasando en Estados Unidos y la realidad que estamos viviendo en Europa y en zona euro, donde también realmente vemos grandes divergencias entre unos países y otros, ¿no? Pues vemos como los datos de crecimiento en Alemania no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en países pues, más periféricos, como podría ser en España. Cuando a mí me comentan muchas veces, bueno, el año pasado todos estábamos pensando en esa recesión, contracción fuerte, yo realmente lo que le digo es que realmente en zona euro sí que hemos vivido una Alemania con una contracción realmente bastante considerable en todo su sector manufacturero, que es el grueso, ¿no? Es el grueso de su crecimiento económico. Por lo tanto, yo creo que esos datos sí que los hemos tenido. Lo que es importante es ver a partir de ahora qué pensamos y ver si ya hemos tocado suelo en ese parón, ¿no? En ese parón económico que han tenido países como Alemania. Y yo, bueno, pues personalmente vemos que sí, ¿no? Que esos datos, lo que vamos a ir viendo en zona euro es más bien ya una estabilización, un suelo, y ya podríamos incluso atisbar pues los primeros indicios de una cierta recuperación. Por lo tanto, yo creo que la conclusión, ¿no?, que podríamos lanzar es que zona euro, yo creo que ese suelo ya lo hemos tocado e incluso estamos ya empezando a despegar. Esa es nuestra visión macroeconómica. En Europa. Si queréis comentamos y luego contrastamos también. Sí. Yo creo que el reto, o sea, lo complicado de este entorno es que si pensamos, o sea, yo creo que el mapa mental que teníamos todos para este año era un mapa que incorporaba pues el impacto de las subidas de tipos anteriores, ¿no? Y si tiramos de la historia, si tiramos de cualquier cosa, pues podíamos esperar que esas subidas de tipos tuvieran un impacto significativo, ¿no?, en la actividad económica, y eso es lo que no estamos viendo, ¿no? Yo creo que o no estamos viendo en el grado que el mercado podía anticipar. Eso es bueno por el lado de crecimiento en Estados Unidos. En Europa es cierto que sí hemos visto efecto, pero también es cuestionable cuánto de la ralentización en Europa tiene que ver con la propia subida de tipos o con la vuelta al crecimiento exiguo, por ser elegantes, que el crecimiento estructural que tenemos en la eurozona, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que nos complica mucho la vida, ¿no? Sobre todo si la inflación pues no estaba muerta, sino de parranda, ¿no? Entonces, yo creo que más que cisne negro, yo creo que estamos en un entorno macro saliendo del ciclo expansivo bestial, del ciclo expansivo monetario bestial, saliendo del ciclo expansivo fiscal de la pandemia, que hace que yo creo que las piezas no estén en el sitio que uno esperaría que estuvieran, con lo cual
pues el riesgo de las previsiones pues es mayor, ¿no? O la volatilidad macro también, por ponernos elegantes, la volatilidad macro es mayor de la que nos gustaría, sin que creo que estemos en un entorno de cisnes, de que estemos viendo cosas absolutamente fuera de escala, ¿no? Sí. Bueno, no sé, yo por mi parte creo, comulgo bastante en lo que se está diciendo. Creo que en general todos hemos estado bastante sorprendidos, pues ya el año pasado y este año con el ritmo de crecimiento que estamos viendo en el caso de Estados Unidos, ¿no? Y un poco también en Europa, ¿no? O sea, como que al principio toda esta narrativa alrededor de la recesión pues parecía que era lo que era el consenso, y yo creo que básicamente la narrativa de recesión, al menos por lo que respecta a Santander, poco más que ha desaparecido, ¿no? O sea, no pensamos que vaya a haber una recesión ni en Estados Unidos ni en el caso de la eurozona. Más aún pensamos que la eurozona en este año va a crecer incluso un poquito más que lo que lo hizo el año pasado, donde el año pasado claramente hubo un periodo donde se entró en una pequeña recesión técnica en el caso de Alemania, ¿no? Yo creo que por el caso crecimiento muy bien. El caso que a mí personalmente pues no nos preocupa todavía, pero sí vemos que nos hemos equivocado todos varias veces, es el caso de la inflación, ¿no? Y el caso de la inflación claramente ha tenido en los últimos años también una tendencia a la baja, suscitada por todo lo que tiene que ver con la política monetaria bastante restrictiva que se ha observado en las dos zonas. Pero sí lo que empiezas a ver es que se está comportando bastante bien todo lo que tiene que ver con la inflación en Europa, pero que existe esa resistencia en términos de la inflación en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues cisne negro, como tú lo denominas, siempre es algo que no te esperas, y para nada lo tenemos nosotros en el escenario, pero si yo fuera a hablar de un cisne negro, que nuevamente repito, no lo tenemos en el escenario, sería pues un posible repunte de la inflación y como consecuencia una sorpresa en la política monetaria en Estados Unidos. Esto no es nuestro escenario central para nada, pero bueno, dado que estás hablando de cisne negro, para mí eso sería algo que me podría sonar que caería en esa categoría, ¿no? Vale, luego volveremos al tema de la inflación y de la política monetaria, pero ya que estamos con macro y con, bueno, cisnes negros, la geopolítica últimamente, bueno, está más tensa, vamos a decirlo así, ya se ha abierto varios frentes, entre comillas, en el mundo, que justamente el de Irán, por ejemplo, con Israel, bueno, ya veremos a dónde va, pero podría hacer subir, ¿no?, el precio de las materias primas en algún escenario posible. ¿Eso es algo que os puede también preocupar o no sobremanera de momento? Si quieres empezar. Bueno, ya sabemos que todos estos eventos geopolíticos siempre, sobre todo, tienen una primera reacción en el mercado, que es una primera sobrereacción, porque realmente nadie sabemos estimar exactamente qué efecto económico va a tener. Y por otra parte, claro, en este caso concreto hay que tener en cuenta el efecto tan directo que tiene sobre ese precio de petróleo. Por lo tanto, nosotros, bueno, pues sí que es cierto, ¿no?, que ponemos pues cierta probabilidad a un recrudecimiento de este tipo de eventos, pero como comentabas, tampoco forma parte de nuestro escenario central, ¿no? Siempre además teniendo en cuenta que el efecto tendría que ser más directo de nuevo sobre Europa que sobre Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que eso también para las dinámicas de crecimiento global al final son menores. El hecho de que a Estados Unidos no le afecte tan de lleno ese tipo de conflictos. ¿Esto qué nos puede provocar? Pues nos puede provocar sobre todo pues esos ciertos, yo lo llamo, tú antes comentabas volatilidad, yo lo llamo a veces incluso hasta baches, ¿no? Baches en la inflación que nosotros realmente ya advertíamos a principio de año cuando los mercados estaban visionando un escenario excesivamente idílico, ¿no? Una recuperación e incluso una senda gradual de recuperación de esa inflación, que al final hemos visto que esto no es así, ¿no? Y ese camino tan
fácil que estábamos viendo, pues al final iba a haber ciertos efectos que lo podían enturbiar. Por lo tanto, este conflicto, ¿no?, que me comentabas, más negativo, sobre todo para Europa. Vale. No sé si queréis añadir algo sobre... Bueno, no, yo creo que el aspecto geopolítico está en boca de todos. Nos levantamos cada día con una noticia alrededor de, pues, ya sea la guerra de Ucrania o reciente ataque de Irán sobre Israel, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que al final, como comentabas, básicamente esto puede tener reacciones momentáneas en los precios, pero no cambia mucho nuestro escenario central. Sin embargo, sí creo que de cara al futuro, muchas de las megatendencias que estamos observando, ¿no? Llámese cambio climático, llámese nearshoring, inteligencia artificial, cualquiera de estas megatendencias que hablaremos de ellas más tarde, pues toda esta caldo de cultivo geopolítico, yo creo que va a exacerbar algunas de ellas e incluso beneficiarlas, y frenar algunas otras, ¿no? O sea, como ejemplo, yo creo que todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la transición energética y estar de alguna manera todos unidos para llegar a una descarbonización a nivel global, pues requiere mucha coordinación a nivel global, que toda esta tensión geopolítica no ayuda, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es algo negativo para esto. Pero por el contrario, cosas como este tensionamiento, pues es mejor para la regionalización de las economías y en consecuencia todo lo que tiene que ver con el nearshoring. Entonces, yo creo que la geopolítica per se a día de hoy tiene poco efecto en los precios, pero con las tendencias de largo plazo creo que sí tienen un efecto muy importante. Vale, fenomenal. No sé si quieres añadir algo o te hago otra pregunta. Antes de pasar a la política monetaria, sobre las elecciones, ya sabemos que este año tenemos la mitad del mundo o más en elecciones, no me acuerdo cuántas elecciones hay. Bueno, vamos a centrarnos en las americanas, aunque es verdad que en India son 1.000 millones que votan, que parece una cifra que... Pero ahí sabemos quién va a ganar. Exacto, ahí no hay muchas dudas. Como en Rusia, ¿no? Exacto, la reciente es en Rusia, que tampoco había muchísimas dudas. Pero bueno, las americanas, desde BBVA Asset Management, ¿cómo lo veis? ¿O si creéis que también esto podría tener algún impacto? No, bueno, yo creo que es un elemento muy relevante, ¿no? Sí. Otra cosa es cuánta inteligencia le podemos poner a las elecciones americanas como inversores, sobre todo de aquí a noviembre, ¿no? Y teniendo en cuenta que esta película parecida la hemos visto en el 20 y en el 16, ¿no? Y yo creo que, de hecho, el ejercicio de reflexionar sobre lo que pensábamos que iba a pasar si ganaba Trump en el 16 o el tipo de cosas que podíamos anticipar en el 20 antes, o sea, yo creo que es sano darse cuenta de que luego lo que pasa se parece poco a los informes que ahora todos le tenemos encima de la mesa, ¿no? Yo creo que van a ser unas elecciones donde vamos a tener previsiblemente mucha incertidumbre hasta el final. Ninguno de los dos va a ganar de calle, con lo cual yo creo que vamos a tener volatilidad y alrededor de las elecciones pues vamos a tener ruido de mercado relevante. Creo que es muy diferente que gane Biden o que gane Trump. Si nos ponemos la gorra europea, yo creo que gane Trump es un riesgo para la Unión Europea grande. Con una gorra americana yo creo que se puede hablar mucho y a lo mejor es mejor que hablemos en la comida de cuáles son las implicaciones de que gane Trump o que gane Biden, pero desde luego con una gorra europea, unos Estados Unidos con políticas comerciales agresivas, pues a la Unión Europea no le viene nada bien, ¿no? Lo hablábamos antes de que no andamos sobrados de crecimiento y en la medida en que pues tampoco parece que China vaya a volver a crecer al 8%, pues si Estados Unidos nos empieza a dar guerra en el frente comercial, eso es un negativo claro para Europa, dejando fuera el asunto de Ucrania, ¿no? Donde yo creo que lo que pudiera hacer Trump ahí, pues otra vez, tampoco creo que tenga mucho sentido de discursar mucho sobre eso. Entonces, en definitiva, yo creo que de aquí a las elecciones, pues
tendremos que, digamos, navegar la volatilidad de mercado y para el horizonte postelectoral yo creo que lo más relevante a largo plazo son los temas fiscales. Y los temas fiscales, gane uno, gane otro y de distinta manera, pues siguen siendo bastante problemáticos, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no? Ya sea vía reducción, o sea, por reducciones de impuestos o por vía de mayor gasto, o de las dos cosas, ¿no? Si gana Trump, o sea, que podemos tener un escenario en el cual yo creo que la posición fiscal americana, que es uno de los problemas estructurales que tenemos, pues desde luego no tiene mucha pinta que el nuevo presidente pues vaya a reconducir esto hacia allá, ¿no? Así que, bueno, pues un año muy relevante por las elecciones americanas en particular, ¿no? Y de hecho lo podemos enlazar, esto, gracias por tu comentario, lo podemos enlazar con la política monetaria. Bueno, obviamente algún impacto va a tener, que gane uno u otro, podría tener, o al menos si os creéis que vosotros que podría tener un impacto antes de las elecciones. Bueno, no sé, y la pregunta que nos hacemos todos y que si al final, bueno, hemos empezado el año con 6 posibles bajadas de tipos, ahora estamos entre 1 y 2, si llegan, el Banco Central Europeo podría, son muchas preguntas, pero podría empezar antes que el Banco Central, que la Fed, tiene todas las razones para hacerlo, pero a ver si lo hace. No sé si alguien quiere comentar política monetaria o... Bueno, sí, yo creo que todos tendremos ahí coincidimos bastante, nuestra opinión, pero o sea, yo en particular creo que las autoridades monetarias suelen ser bastante autónomas de estos aspectos políticos. Creo que, bueno, ya en términos de la Fed, el discurso en las últimas semanas se está decantando a que pues esas 3 bajadas que estaban planeadas en el Dodge Map pues va a ser difícil, aunque todavía no lo han cambiado oficialmente el Dodge Map, pero pues ya ayer con la declaración de Powell pienso que 2 bajadas a lo sumo, ¿no? Ese es nuestro escenario. En el caso de Europa, pues bueno, ves a Lagarde como diciendo, oye, pues algo que es de alguna manera pues sorprendente, ¿no? Pero pues como que se van a adelantar, ¿no? O sea, tienen un punto menos de inflación en términos de la inflación subyacente. Entonces yo creo que está bien posicionado para poder efectuar este tipo de bajadas antes que Estados Unidos. Entonces nosotros en Santander Asset Management pensamos que se pueden llegar a dar 4 bajadas en el caso de la eurozona. Ese sigue siendo nuestro escenario, aunque ya cambiamos el de Estados Unidos a 2. ¿no? A 2. Sí. Bueno, sí. Sí, bueno, pues nosotros también desde Ibercaja Gestión lo que pensamos es que el Banco Central Europeo claramente, y ahí me gusta incidir, debería bajar y adelantarse a esa Reserva Federal, porque ese panorama tanto de inflación, esa senda de inflación es mucho más clara y gradual a la baja, por lo tanto yo creo que no debería de complicarse demasiado esa visión, y también pues con un crecimiento económico, como hemos comentado, bastante exiguo. Por lo tanto yo creo que tienen pocas excusas para no acometer esa primera bajada de tipos en junio, que para nosotros es nuestra previsión. Perspectivas pues entre 3 y 4 bajadas a lo largo de este año, yo creo que es lo que marcaría un poco ese ritmo correcto, ¿no? de ir controlando esa política monetaria. Por parte de la Reserva Federal, la verdad es que el panorama se les ha complicado bastante. Yo creo que en junio todavía quizás sería un poco pronto, porque tiene aún poquitos datos para ver sobre todo cómo esa inflación de servicios, que es la que ahora en este momento se le está enquistando bastante, empieza con una senda gradual, y debería de ser julio, porque si no yo creo que en septiembre va a tener muchas más complicaciones con unas elecciones ya bastante más cercanas. Sí. Y ahí es donde yo creo que está nuestra duda. Yo creo que el mercado en general tenemos esa duda, ¿no? Entre julio, porque en septiembre quizás un poquito tarde. Por lo tanto, esa duda crucial es la que está haciendo, ¿no? Que ese bono americano, luego comentaremos, está intentando otra vez buscar y romper
sus máximos a lo largo de este año. Entonces, como se ha adelantado bastante Lagarde, si no baja tipos en junio, eso sí que podría tener un impacto en los mercados. Lo más probable es que lo haga, pero ahí sí que es un riesgo, al final trae más incertidumbre porque es verdad que se ha adelantado bastante, ¿no? en querer bajar los tipos en junio. Sí, no, yo creo que ha colocado la conversación en un sitio donde claramente el mercado anticipa que van a empezar el ciclo en junio, ¿no? Lo que es difícil, y coincido con la visión de que, si hay bajada de tipos en junio, vamos a ver un ciclo de bajadas de tipos, de 3-4 bajadas de tipos. Es decir, este discurso de pues recorto en junio y luego estoy data dependent, pues un banco central como el ECB se lo puede hacer un banco central en sitios donde realmente la dependencia de Estados Unidos puede ser mayor, ¿no? Pero yo creo que el ECB, si baja tipos en junio, será porque tenga cierta visibilidad de que va a poder hacer un ciclo de bajadas, pues eso, al menos de 3-4 bajadas. No tendría mucho sentido que hiciera Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, el Banco Central en México acaba de hacer una bajada ahí de 25 puntos base y yo creo que ellos iban a esperar un poco a ver cómo va un poco evolucionando el tema en Estados Unidos, ¿no? Pero de acuerdo contigo que una vez que empiece la ECB debería de tomar su propio rumbo, ¿no? Vale, pues, y hablando de emergentes, de hecho, pues los bancos centrales se han adelantado bastante, bueno, varios países se han adelantado ya, están más avanzados, ¿no? Digamos, en la... Sí, yo creo que, bueno, pues en términos de Latinoamérica, que es donde nosotros tenemos mayor presencia, pues, bueno, son economías que tienen bastante experiencia con procesos inflacionarios, ¿no? Y que se adelantaron, pues yo te diría, casi un año, ¿no? Sí. A hacer fuertes subidas de tipos en todos los países. Y ahora algunos de estos países ya están más avanzados en términos de recortes de tasas de interés, como puede ser Chile, Brasil también, y México está ahí empezando, ¿no? Sí. Pero pues sí es verdad que las tasas reales ahí son bastante altas y ya se empiezan a convertir en un poco restrictivas, ¿no? Entonces esto puede, lógicamente, impactar el crecimiento económico de esa zona, ¿no? Entonces, pues sí, estamos monitoreando ahí bastante. Además, cuando los bancos centrales en los países emergentes, cuando suben o bajan tipos, ya, bueno, hablas de México de 25 puntos básicos, pero suele ser bastante... Sí, mucho más. Bastante más. Pero ahí yo creo que hay que decir, el caso de México es un caso, pero hay más casos en la región y fuera de la región que los bancos centrales emergentes pues han sacado mejor nota en el último ciclo. O sea, que tampoco podemos olvidar que estamos donde estamos, porque la Reserva Federal llegó tarde a contener la inflación, ¿no? Entonces, y en general los bancos centrales latinoamericanos no han querido llegar tarde porque son muy conscientes de lo que supone llegar tarde, ¿no? Han sido mucho más efectivos en la subida de tipos y han conseguido un proceso de desinflación pues más rápido y más sano, ¿no? En muchos casos, y ahora tienen margen pero no sé, o sea, que pensamos que la Reserva Federal es omnisciente y que tiene tal, pues yo creo que en este ciclo no va con el paso bien cogido, ¿no? Con lo cual, pues vamos a ver un poco lo que pasa, ¿no? Sí. Yo creo que la buena noticia es que el riesgo en emergentes, pues lo estamos viendo, ¿no? Pues está contenido, ¿no? Y estamos viendo el bono americano, pues otra vez acercarse al 5% sin que tengamos... O sea, más allá de que el peso mexicano pues esté corrigiendo algo, pues también donde estaba, que era llamativo. Sí. También, sí. Totalmente. Bueno, pues si os parece, damos por concluido el primer bloque, ¿no? de macro, y vamos a pasar a clases de activos. Pues ya tenemos el panorama ya claro, bueno, o al menos... Vemos lo que podría pasar. Entonces vamos a empezar con renta fija, si os parece, bueno, porque además yo creo que es obviamente una clase de activos que con este entorno de subidas de tipos y ahora a ver si bajan, bueno, ha tenido bastante volatilidad. Todos recordamos el año 2022 donde hubo correlación de renta fija, renta variable y todo ha ido mal. Pero bueno, en este entorno, y si te parece, voy a empezar contigo. Hablando de govies o de crédito, donde, en ambos casos, donde veis vosotros oportunidad,
ahora se dice mucho que tenemos que ver la yield, no tanto el spread, ¿no? Si hablamos en términos un poco más técnicos, porque los tipos están más altos, pero que los spreads, ¿no? Se han estrechado en los casos bastante desde octubre, noviembre. ¿Cómo lo veis vosotros en distintas zonas geográficas? Nosotros claramente estamos muy positivos en renta fija, estamos muy positivos tanto en gobiernos como en renta fija privada, especialmente de alta calidad crediticia, ¿no? Pensamos que pasando entre alta calidad y baja calidad, que el high yield, básicamente el spread que en este momento está pagando no compensa el riesgo relativo que tiene ese tipo de emisores. Por lo tanto, nuestras apuestas están claramente focalizadas en, por una parte, lo que hemos ido haciendo es progresivamente ir aumentando duración, sobre todo en gobiernos, últimamente con estos últimos repuntes de las curvas, y luego pues crédito pues más bien en esas zonas medias de las curvas, donde pensamos que pues, el nivel de tipos de interés que hemos llegado pues compensa ampliamente cualquier riesgo de volatilidad que pudiéramos tener todavía a día de hoy, ¿no? Es cierto que pues, en un entorno en el cual pues, no se produzcan esas bajadas tan rápidas, bueno, pues la renta fija no va a ser tanto ese activo ganador que en un momento determinado yo creo que todos estábamos pensando, ¿no? Un año en el cual quizá pues, pensábamos que el mercado de renta variable podía estar algo más contenido y ser esa renta fija la que capitalizara de una forma más rápida las ganancias. Lo que hemos visto hasta ahora es que esto no se ha producido, ¿no? Sino que hemos tenido totalmente el otro episodio. Sin embargo, yo creo que para un cliente o para un inversor más conservador, el estar invertido hoy en renta fija nos da un atractivo relativo bastante positivo. Además, mirándolo en términos de tipos reales, sobre todo si comparamos tipos reales en Estados Unidos y tipos reales zona euro, yo creo que es por primera vez un inversor europeo que por fin tenemos un tipo real cercano a cero, ¿no? Porque hemos estado invertidos con tipos reales muy negativos durante los últimos 10 años. En Estados Unidos esos tipos reales están casi en máximos, casi un 2%. Sí. Por lo tanto, yo creo que ese 2%, sobre todo deuda americana, te está ofreciendo un spread muy interesante frente a renta variable. Y sí que es cierto que somos más positivos en renta variable americana. Bueno, hablaremos de renta variable luego, pero bueno. ¿Renta fija? No, bueno, yo creo que la visión positiva sobre renta fija es compartida, ¿no? Yo creo que las valoraciones de la renta fija pues compensan pues muy adecuadamente, a diferencia de lo que ha sido el caso de los últimos N años, ¿no? Pues el riesgo de estar invertido en renta fija, ¿no? Tenemos unos carries pues muy atractivos para lo que ha sido históricamente e incluso en términos reales pues muy razonables, ¿no? Llevamos unos cuantos meses donde la renta fija pues es uno de los componentes principales, ¿no? de nuestras carteras, ¿no? Y yo creo que más en gobiernos que en crédito, ¿no? Yo no comparto la visión de que haya que mirar el yield para hacer o sea, al final del día el spread pues es un precio del riesgo, ¿no? Estamos adecuadamente el spread actual del crédito y del crédito high yield compensa adecuadamente los riesgos. Pues bueno, está caro, yo creo que en relación con su historia y en relación con determinados escenarios que puedes tener. Y otra vez, si quitamos la recesión de la ecuación, pues quizá no, pero si tú dejas un escenario recesionista en tu horizonte, pues hombre, el crédito no te está incorporando a día de hoy, y menos el high yield, lo que te supone ahí, ¿no? Con lo cual, como precio del riesgo, el precio de la renta fija me parece que es atractivo, el precio del crédito en general es menos atractivo que la renta fija. Y las equities, pues bueno, es que cuando hablamos de equity, ¿de qué hablamos, no? O sea, yo creo que este es un poco el debate. Volveremos al tema. A nivel agregado de determinados índices, pues nos puede parecer caro. Desde luego está más caro que hace un año y que hace 2. Pero tampoco parece que esté hiper extendido. Y más en un escenario en el cual, pues como hablábamos, ¿no? Probablemente la recesión en el horizonte de 12-18 meses, pues no es el escenario más probable, ¿no? Pero a día de hoy, si tienes que decir renta fija o renta variable, que siempre tenemos renta fija y renta variable, pero si tienes que decir, para decirlo de otra manera, el atractivo relativo de la renta fija pues es mejor que el de la renta variable, y esto es una novedad respecto a un periodo muy largo, ¿no? En el pasado, donde no había que pensar mucho, ¿no? Porque realmente solamente había rentabilidad esperada en la renta variable.
Tú, José, ¿cómo? No, yo pienso que la renta fija de corto plazo ha sido un activo en particular para mucho del tipo de cliente que tenemos conservador, ha sido un activo buenísimo, ¿no? Yo creo que la gran pregunta es cuándo empezar a incrementar duración, ¿no? Que es pues la gran pregunta de cuándo va a haber pues el pivot que te permita también capitalizar de ese tipo de inversión, ¿no? Yo creo que en el caso de Europa, en el último comité de inversión que tuvimos, nos hemos vuelto mucho más constructivos en términos de gobiernos en el caso de Europa, ¿no? Pues por todo el tipo de mensaje que está viniendo desde la ECB, ¿no? Estamos más cautos en términos de la renta fija más de largo plazo en Estados Unidos por toda esta volatilidad en términos de temas macroeconómicos. También pensamos que en términos de crédito, investment grade, con el carry que propone, aun y cuando los spreads están bastante apretados, sigue siendo una buena propuesta. Y bueno, pues también similar a ustedes, el high yield, pues si existe, aunque sea un mínimo riesgo de recesión, dado ¿cómo se dice?, apretados que están los spreads, pues puede pegarse a algún susto, ¿no? Entonces, favorecemos mucho más todo lo que tiene que ver con, en Europa, gobiernos, quizás ya empezar a coger un poquito de duración por ahí, y corto plazo yo creo que también, ¿no? Y no, perfectamente entendido. Tema emergente, porque también, bueno, un poco un tema que hemos hablado nosotros internamente hace poco, los spread de crédito en este caso, ¿no? se han hecho bastante menos en emergente, bueno, en algunas zonas, o al menos para el índice, que, bueno, como puede ser la deuda subordinada en Europa o el high yield, etc. Entonces, nosotros creemos que a lo mejor sí que puede haber, por el nivel de yield también, que sí que a lo mejor te compensa un poco más, no tiene tanta duración. No sé cómo lo veis ahí vosotros. Sí, obviamente para un inversor muy entendido, muy bien asesorado, pero porque conlleva un riesgo. Pero también es verdad que el high yield en emergente, no siempre, pero a veces es high yield porque está donde está. Y son empresas que muchas veces tienen niveles de deuda o de leverage, etc. Bueno, no sé si queréis comentar. Sí, como queráis. A ver, yo creo que los spreads, pues, un poco en línea con lo que decía antes, a mí me parece que los spreads emergentes en general sí ofrecen una compensación razonable, ¿no? El tema de estar en emergentes, pues es que tienes un nivel de volatilidad que no es para todo el mundo y que en parte por eso tienes esos spreads, ¿no? O sea, es decir, que esto, al final no vamos a teorizar aquí, pero... entonces, yo creo que la renta fija emergente dentro de carteras diversificadas es una clase de activo bien interesante. Tendemos a pensar en los países latinoamericanos, que es donde pues tenemos, pues desde luego, tanto Santander como nosotros presencia, pero que en general estamos como más familiarizados, pero la renta fija emergente como clase de activo pues es una clase atractiva, ¿no? Probablemente no ahora, pero en este punto, pero la renta fija china pues ha sido útil, ¿no? En el ciclo, en el ciclo anterior, ¿no? Como fuente de diversificación, como fuente de yield en determinados momentos. Entonces yo creo que la renta fija tiene que estar ahí, pero es cierto que es otro animal, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que también, como comentabas, nosotros también lo hemos utilizado mucho en la época anterior, ¿no? Como elemento diversificador, pero en este momento realmente, si tú eres capaz de obtener emisiones en euros por encima del 4% a plazos relativamente cortos, realmente no sé si compensa esa volatilidad adicional que puede llevarte el invertir en esa renta fija emergente. Yo creo que por eso también, en general, en las carteras, nosotros por lo menos hemos reducido ese peso, ¿no? Esa exposición a esa renta fija emergente. Sí, estoy en la misma página, ¿no? Yo creo que dados los niveles de tasas de interés que tenemos en mercados desarrollados y dado el momento del ciclo con cierta incertidumbre que pueda haber, estamos un poquito más neutrales en eso. Yo no diría negativos para nada, pero ya dar ese paso creemos que hay que tener un poquito de mayor visibilidad de qué va a ser la Fed, etcétera, ¿no? Vale, pues perfecto. Vamos a pasar a renta variable, aunque ya hemos tocado, y está bien hablar de deuda emergente para pasar a renta variable, porque bueno, el riesgo es algo parecido, vamos a decirlo así.
aquí somos los 4 magníficos, pero si me permitís decirlo, pero ya sabemos que en la bolsa hablamos de los 7 magníficos en Estados Unidos, aunque parece que últimamente 6, o Tesla está un poco más. Y es verdad que también un dato que me ha sorprendido, porque no lo tenía tan en mente, 44% de la capitalización bursátil del S&P 500 son los 10 más large cap, ¿no? Del S&P 500, más allá de los 7 magníficos, sumamos a los 3 siguientes y llegamos casi a la mitad, ¿no? De la bolsa americana. Sabemos que hay mucha concentración de resultados, de resultado en bolsa, pero si los quitamos, a lo mejor ahí sí tenemos, lo has comentado tú, ¿no? Creo que tenemos a lo mejor ya valoraciones que parecen un poco más atractivas o más atractivas. ¿Cómo veis efectivamente la rentabilidad en este entorno? Y ahí sí que me interesaría hablar de China también, si podéis. No sé quién habló último, bueno, si quieres empezar. Bueno, yo creo que... a ver, todo el tema de la concentración en el performance en Estados Unidos pues es un problema, ¿no? Para la percepción de lo que hay ahí. Pero bueno, es un problema para la percepción y es un problema también de en realidad las carteras reales de inversión de los inversores, qué rentabilidades están teniendo, ¿no? Y si no han tenido un ETF o un fondo de índice del S&P 500, pues la rentabilidad de eso que dicen que ha subido la bolsa no lo han tenido, ¿no? Entonces, la cuestión de, oye, llego tarde, no, llegas tarde a una fiesta, pero no sé si esta es la fiesta. Es decir, cuando pensamos en la renta variable en las carteras a largo plazo, pues tienes que pensar en un proxy de qué es la renta variable, y esto pues es complicado cuando tienes estos niveles de concentración. Yo creo que en la bolsa... a ver, y el tema de la concentración tiene 2 componentes, ¿no? Tiene un componente de flujo, que obviamente pues el flujo sigue yendo ahí porque sigue entrando dinero en S&P 500 y esto cada vez pesa más, pero luego por debajo de eso tiene un componente que yo creo que es el que es más complicado de estimar o de valorar hacia adelante, que es qué porcentaje de los beneficios de la economía americana capturan estos bichos, ¿no? Y hemos visto que sí que es posible que un Amazon, que un Google te capture una cosa bastante grande. Si tú proyectas lo mismo en Nvidia o en lo que venga, o sea, si tú crees que los nuevos negocios digitales y no digitales en Estados Unidos van a funcionar con modelos de winner takes all, pues ¿por qué no podemos tener esto durante más tiempo, ¿no? A ver, yo creo que eso no es lo más probable estructuralmente, con lo cual en algún momento esto tendrá que tener cierta rotación. En el proceso hasta allí, como asset allocators, esto es un mercado complicado, ¿no? Porque al final del día tu allocation va a la bolsa americana, tu allocation va al S&P 500 y si tú haces un look-through de lo que tienes en las carteras, pues al final tienes un montón de bichos de estos. A ver, los que llevamos en estos años que hablábamos antes que llevamos, hemos visto valoraciones mucho peores que estas. Sí. O sea, es decir, esto no es el .com. Desde luego. Estos son, o sea, Nvidia crece lo que crece, todos los trimestres, o sea, no. Entonces, yo creo que este es un reto bestial y por eso yo antes me resistí un poco a hacer un gran discurso sobre la renta variable, si está cara o está barata. Yo creo que la renta variable captura el crecimiento de las economías. Como decíamos antes, las economías crecen bien y de hecho sorprenden positivamente en crecimiento macro, las empresas sorprenden positivamente en crecimiento de beneficios, con lo cual no tienes un entorno donde la renta variable sea lo que no te deja dormir por las noches. Efectivamente. Dicho esto, en agregado, cuando tú haces tu ejercicio top-down y tal y cual, pues esto parece que pues, está caro, está más caro que antes, está más caro que antes en relación, muchísimo más caro que antes en relación con los bonos. O sea, antes bonos bolsa era un no-brainer. Bolsa. Sí. Y ahora no es un no-brainer. O sea, ahora mismo con el bono americano a 10 años al 4,80, joder, a la bolsa le tienes que pedir cosas que no se las pedías antes. Sí. Sí. Entonces, en el marginal, pues estamos menos positivos que hace 6 meses o que hace 12 o que hace 2 años, pero obviamente la renta variable tiene una dinámica en un entorno en el que el crecimiento pues está bien e incluso sorprendiendo al alza, pues es difícil ponerse delante de eso, ¿no? Larga respuesta. En una situación complicada y no tan... Situación complicada, sí. No sé, José, si quieres... No, yo pienso que concuerdo completamente, o sea, desde el punto de vista de asset allocation, ponerte enfrente de ese mercado y decir estoy negativo es muy complicado, ¿no? Sí creemos que
En ese momento estamos más neutrales porque pensamos que ha corrido mucho la bolsa y queremos esperar y tomar un respiro y decir, oye, vamos a tomar una posición más neutral, específicamente, nuevamente por el tema de hacia dónde van a ir los tipos de interés en Estados Unidos, ¿no? Y claramente estos son índices que están muy concentrados en growth, ¿no? Con lo cual, si se mantienen los tipos altos, pues va a ser difícil que corran mucho más, pero la verdad que ahora sí que es difícil saber hasta dónde pueden llegar estas compañías, ¿no? Si te crees la historia de inteligencia artificial, pues la verdad es que las compañías probablemente no estén caras, ¿no? Entonces yo creo que todos estamos en ese momento un poco de incertidumbre, pero nos ha seguido sorprendiendo el mercado, ¿no? Pero yo creo que sí es muy interesante si quitas a estos magníficos 7 o los 6, ¿no? Ver todo lo demás que está detrás, ¿no? Y que creo que si seguimos con estas tasas de crecimiento y con las expectativas de earnings que hay, pues es un mercado muy interesante para invertir. Pero ahora estamos un poco cautos hasta ver un poco cómo se decanta todo con la Fed. Sí, bueno, pues realmente nuestra expectativa es muy parecida a la vuestra. Nosotros sí que nos gusta hacer ese ejercicio de aislar, ¿no? Sacamos esas 6 magníficas, tratamos de ver cuánto tienen, ¿no?, los niveles de valoración actuales, cuánto tiene que crecer los beneficios del resto o cuánto deberían de crecer los beneficios de estas 6 magníficas para que el mercado siga rompiendo esos niveles. Sobre todo veíamos hay un nivel que era el 5.300 en el S&P, que ahí sí que veíamos que o bien esas 6 magníficas duplicaban el beneficio o realmente nos parecía bastante difícil que a corto plazo pudiera seguir subiendo, ¿no? ¿Que lo pueden duplicar? Pues igual, ¿no? Porque igual que Nvidia el año pasado, cada presentación nos sorprendía tan positivamente, pero sí que ya te metes en unas hipótesis que te cuesta mucho más, ¿no? Empezar a creértela, sobre todo viendo ciertos niveles de valoración. Es muy difícil quedarte fuera, nosotros también somos ahí, en este momento pues estamos en nuestro rango pues, más de neutralidad, vamos a llamarlo así, pero sí que es cierto que esa temática, yo creo que luego hablaremos de esas temáticas, están cambiando, ¿no? Están cambiando cierto universo inversor y tampoco nos podemos quedar fuera de él. Esto en cuanto a Estados Unidos. Si habláramos de Europa, yo creo que el panorama es totalmente diferente, ¿no? Y creo que ahí compartimos, si quieres comentamos de Europa también. Sí. Realmente... Bueno, en Europa hay un descuento de las pequeñas empresas, que eso se habla mucho, ¿no? Aunque bueno, todavía parece que no está arrancando, pero no sé cómo... Y China también, si podéis decir una palabra de China, que bueno, la bolsa se quedó bastante rezagada, con China. razón, vamos, Sí. el crecimiento pues es peor lo previsto, pero bueno, sí, aún así... No, bueno, yo creo que en Europa es cierto que también puedes hacer los números de que tenemos un mercado con un nivel de concentración grande, pero bueno, yo creo que el problema no es el mismo que en Estados Unidos, ¿no? Para empezar, los nombres que lo han hecho bien son mucho más diversos en sus negocios. Sí. Yo creo que es casualidad que tengamos 7 o 8 magníficos europeos. Y luego también la anchura del mercado es mucho menor, ¿no? O sea que en Europa tampoco tenemos tanto, ¿no? Yo en cuanto a China, yo creo que, a ver, en la parte más de corto plazo, yo creo que mientras no haya una cierta visibilidad de reaceleración, pues no creo que haya un caso muy claro. Y en la foto de más largo plazo, a ver, yo creo que el apetito de los grandes inversores institucionales por invertir en China no es el mismo que hace 5 años. No. Es decir, ha pasado de desenchufar a Rusia del mundo, ¿no? De los mercados de capitales. Entonces, la prima de riesgo que le tienes que pedir a invertir en China no es la misma hoy que hace 5 años. Hay oportunidades de inversión en China estupendas, hay compañías estupendas en China, pero estamos en un sitio un poco diferente, ¿no? Yo con esas dos cosas, digamos, no en verde, pues yo no creo que China sea una cosa para estar ahora. No creo que sea la gran esperanza para los inversores de equities en los próximos 12-18 meses. Para los europeos, o sea, para los europeos, desde luego. Sí.
Sí. China, pues, yo creo que lo que asimilamos es esa desconfianza, ¿no? Y mientras sí. tengamos esa desconfianza todavía sobre la mesa, va a ser difícil tener un crecimiento sostenido. Y a ver qué hace con Taiwán, pero... No, totalmente, ¿no? Y yo pienso que el daño colateral o el beneficio colateral de China es, pues, economías como puede ser la economía de México, ¿no? Que creo que ahí hay un caso de inversión bastante interesante, ¿no? Que lo podemos comentar ahora, pero sí, China creo que hay incertidumbre desde el punto de vista regulatorio, incertidumbre en términos del mercado de real estate, y claramente hay muy poca visibilidad como para ver que sea una buena caso de inversión como país, ¿no? Ya nombre a nombre puede ser algo distinto, ¿no? Sí, bueno, pues si os parece vamos a terminar con este bloque, vamos a pasar a las temáticas. Muy Lo que bien. comentabas para México, el tema de nearshoring, China más uno, lo llamamos de 1000 maneras, como mucha creatividad. Entonces, si os parece, vamos a pasar al bloque de temáticas, que nos quedaría, es el último bloque. Y la primera, y lo hemos comentado antes, y sí que voy a empezar contigo, el tema de la inteligencia artificial, que ha sido... Sí. Primero, a ver si es una temática tal cual, es un cambio realmente tremendo y bueno, que creo que va a tener impacto en la vida de muchos sectores, de mucha gente. Pero me interesa saber si al día a día de la gestión, porque al final somos profesionales de la gestión o de la asset allocation, pero si ya tiene algún impacto para vosotros y si estáis anticipando que podría tener un impacto bueno, en lo que será la gestión, digamos, en el futuro, en los próximos años, pero a lo mejor podría llegar más rápido de lo que pensamos. Sí. A ver, es que este es un tema que podemos pasarnos horas hablando, ¿no? Yo creo que a ver, lo primero es que con inteligencia artificial creo que hay mucho hype por el momento, ¿no? Y cuando empiezas a pensar en inteligencia artificial, pues puedes pensar en todo lo que tiene que ver con machine learning, y luego dentro de machine learning, deep learning, y dentro de deep learning tienes todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial generativa. Yo creo que a nivel gestión, ya llevamos en Santander Asset Management muchos años utilizando algunas herramientas de Machine Learning, ¿no? O sea, yo te diría una simple regresión la puedes considerar como Machine Learning, ¿no? ¿Qué es Machine Learning? Son métodos estadísticos donde tienes más datos y más poder de cómputo, ¿no? Luego ya viene la parte más interesante que tiene que ver con todo lo que es inteligencia artificial generativa, por ejemplo, la utilización de chatbots, etcétera, etcétera. Esto estamos teniendo cuidado, ¿no? Porque obviamente cuando tú piensas en un chatbot, básicamente si quieres que eso sea relevante, pues tienes que proveerle al chatbot mucha información que por el momento quizás estamos siendo cautelosos en qué tipo de información podemos y no compartir. Entonces estamos en un proceso interno en la gestora de entender cuál es el uso más eficiente de este chatbot, ¿no? Con respecto a fuentes de datos que se pueden utilizar dentro del mundo de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con datos no estructurados, ¿no? Eso sí lo estamos evaluando, ¿no? Creo que si te vas al mundo de equity y te pones a pensar en los factores más comunes de inversión, los Fama French factors, en algunos casos estos factores pues ya no están dando los retornos que daban antes, especialmente en el mundo desarrollado, pero creemos que hay factores de sentimiento que se pueden tomar, por ejemplo, de noticias y de datos no estructurados, que sí pueden ser interesantes. Y es algo que estamos explorando, no lo estamos utilizando todavía activamente, pero sí estamos haciendo bastante investigación. Entonces, un poco por resumir, yo creo que es un término muy amplio. Varias partes de esto sí lo utilizamos ya, pero las partes que tienen más que ver con inteligencia artificial generativa, estamos haciéndolo poco a poco por muchas razones, ¿no?
No sé si queréis Sí, añadir. bueno, yo casi me voy a referir más desde el punto de vista de inversión y oportunidades que nos genera, ¿no? Nos genera esta inteligencia artificial en el sentido de que cada vez más, ¿no?, tenemos que estar muy focalizados en qué tipo de empresas van a ser las que se puedan aprovechar y crecer gracias a todos estos avances tecnológicos que estamos viendo, ¿no? A mí que me gusta mucho leer estadísticas, el otro día leía una estadística que veía como que en los últimos 100 años tan solo el 3% de las empresas han generado el 100% de la riqueza global. Por lo tanto, ahí te das cuenta que pues, la mayoría de las empresas realmente no generan esa riqueza, sino que son unas poquitas las que son capaces, ¿no?, de crear esas grandes disrupciones. Yo creo que en este momento estamos en esa fase, con estas disrupciones tecnológicas que se están produciendo, esos, yo lo llamaría hasta incluso un enredo tecnológico, ¿no? Cada vez te empuja, esos avances tecnológicos te empujan entre sí. Además, en segundo lugar, yo creo que también hay otra faceta, que hay una mayor demanda que oferta, ¿no?, sobre todo en términos de datos. Vemos en general como esa escasez en el tratamiento de datos te puede empujar ciertas dinámicas también fuertes de inversión. Y luego también lo que se está produciendo es que esta propia tecnología lo que te está llevando es hacia un aumento de rendimientos y bajada de costes, ¿no?, que es lo que estamos viendo en las distintas implementaciones. Por lo tanto, desde el punto de vista de inversión, ¿no?, ¿en qué fase estamos en esta inteligencia artificial? Yo creo que todavía estamos en una fase muy inicial. Estamos en una fase muy inicial en la cual solamente se están creando esos facilitadores de esta tecnología para que posteriormente, ¿no?, se empiece a implementar una infraestructura y posteriormente ya sean empresas más de servicios o de software las que sean capaces de ampliamente extenderla, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que al final todo esto va a llevar a que tengamos un crecimiento potencial elevadísimo, ¿no? Identificar esas empresas yo creo que es lo que estamos todos intentando averiguar, ¿no? Pero que estamos todavía en una fase bastante incipiente en la cual, bueno, pues irá produciendo esa transformación. Yo creo que esta transformación va a ser mucho más rápida que otras transformaciones anteriores que hemos vivido en la historia, ¿no? Pues cuando vivíamos las famosas automatizaciones, industrialización, ¿no?, la digitalización, yo creo que todo esto al final se está acelerando también mucho más. De hecho, y ahora te pregunto, justo, no es curioso, pero nosotros lo que pensamos, y me ha llamado la atención que lo habéis dicho bastantes veces, el tema datos, que al final la inteligencia artificial, como el machine learning, como estas inteligencia generativa, no degenerativa, generativa, machine etc., pues todo depende de los datos que hay detrás. El petróleo real de esta revolución, para así decirlo, viene de los datos, ¿no? Que será un poco las empresas que tienen más datos, pues seguramente serán las que más van a poder beneficiarse de esta revolución, porque al final un software, un algoritmo, al fin y al cabo no deja de ser un commodity. Después de 1 año, 2 años, 3 años ya lo vemos, casi todos tienen el mismo rendimiento, para así decirlo, pero los datos en cambio pues los tienes o no los tienes. No sé qué opinas al respecto. Sí, no, yo creo que indudablemente probablemente el fenómeno ChatGPT nos ha alejado el foco de ese tema, porque quiero decir, en la medida que ChatGPT pues tracciona sobre una base de datos pública, ¿no? Otra cosa, lo que hay que tener es músculo para procesarla, pero los datos que hay debajo están al alcance de cualquiera en principio, y es cierto que uno de los elementos diferenciales es precisamente la calidad de los datos, ¿no? Yo creo que nuestra experiencia de uso, digamos, de la inteligencia artificial es pues parecida a la que se comentaba en Santander, ¿no? Nosotros pues tenemos en bastantes de nuestros equipos un enfoque cuantitativo y sistemático, con lo cual venimos utilizando pues herramientas que ahora todos asociamos con la inteligencia artificial al tiempo, y tenemos modelos de machine learning live desde hace 2 o 3 años, y pues no hablábamos de esto como inteligencia artificial, era pues business as usual para un equipo de gestión cuantitativa, ¿no? Y yo creo que en ese lado, pues uno de los retos para nosotros que operamos en gestoras retail también es cuánto... Esto antes lo llamamos black box y era una cosa mala. Estos tíos tienen un black box y va bien, pero... O sea, entonces, yo creo que ahora, conforme vayamos metiendo más estos componentes en nuestros procesos inversores, o en la medida en que se conviertan en mainstream,
no tenemos que perder de vista que, digamos, la explicabilidad de lo que hacemos como gestores, que nuestras obligaciones fiduciarias, que hay un montón de cosas que no cambian en esto, ¿no? Que yo creo que son herramientas que nos van a permitir tratar más datos, tratarlos de forma más eficiente, quitar un montón de sesgos que tenemos como inversores del proceso de una forma pues casi quirúrgica, pero a la vez tenemos que tener cierto control del asunto en entornos como los nuestros, ¿eh? Si tú tienes un hedge fund en las Islas Caimán, probablemente lo único que necesitas es el número del trimestre. Sí, pero para el tipo, para organizaciones como las nuestras, que estamos trabajando para clientes con cara y ojos y a los cuales nos sentamos con ellos, también tenemos que ser realistas bueno, más que realistas, tenemos que ser exigentes en cómo le llevamos en cómo entregamos el output de esto al cliente retail o al cliente de banca privada nuestro, ¿no? Pero no, yo creo que se abre un mundo y el reto en inteligencia para invertir en inteligencia artificial, como en todas las temáticas, y te hago la transición, es encontrar digamos, la pureza de implementación. O sea, es decir, en qué empresas realmente capturas el crecimiento de esto, ¿no? Entonces, tienes un montón de problemas, ¿no? O sea, estimar el crecimiento de cosas que no sabemos por dónde van a crecer, meterte a ver modelos de negocio nuevos. Entonces, en toda la inversión temática, pues hay retos que en el caso de la inteligencia artificial, pues son mayores. Y que quitando comprar Nvidia y las otras tres cosas que hay ahí, pues no son nada evidentes cómo tomas exposición a este tema a día de hoy. No, a día de hoy es verdad que las mega tendencias o las temáticas, y hay muchas, deberíamos hablar también de la transición energética, por supuesto, además con la regulación que hay. Un poco el problema, efectivamente, a veces te encuentras con el cliente final, ¿cómo le explicas que lo que tienes en la cartera sí tiene que ver al 100% con la temática cuando no puedes tener pure player en todo, ¿no? O sea, es imposible, ¿verdad? También lo bueno, yo creo, es que la mega tendencia, las tendencias al menos, nunca ni es tarde ni es pronto para invertir. Si es una tendencia, pues el tema timing a lo mejor hablo del cliente final, ¿no? Sí. Bueno, no es tan importante si el storytelling que tienes detrás pues tiene consistencia y tal. No sé cómo lo veis justo con los clientes finales. Es un reto, pero a la vez es algo que también puede de alguna manera facilitar. Yo con inversión temática, o sea, creo que hay una parte fácil, que es el storytelling. Exacto. Y luego está todo lo demás, que es muy difícil. Y todo lo demás, que es muy difícil, tiene varios componentes. Uno, hacer una taxonomía temática. ¿Qué es un tema? O sea... sector, temática. O sea, el tema son las renovables o es la transición ecológica, no sé qué, y lo puedes hacer a varios niveles, ¿no? Pero la taxonomía temática tiene su complicación. Después tienes un problema mediano de implementación, ¿no? O sea, de encontrar nombres que verdaderamente te den exposición a esa temática y hacerlo de una manera razonablemente diversificada, ¿no? O sea, es decir que... en ese proceso, además, pues tienes que tener cuidado al hacer esa implementación de que lo que era un fondo de movilidad sostenible no se convierta en un fondo de hipergrowth. O sea, que todo lo que tengas ahí, lo único que sea factor growth y que lo que lo mueva sea el factor growth y que no sea lo que pasa en la movilidad sostenible, ¿no? Y luego tienes un tercer problema de horizonte temporal, ¿no? A dos niveles, ¿no? Tú vas a estar identificando temas a 5 años, pero el horizonte inversor de tu cliente no son 5 años. Entonces, eso te lleva a tener que transitar por las famosas jorobas del ciclo de hype, ¿no? Dando por hecho que nos perdemos la primera, ¿no? Que en estos tiempos, sobre todo en tecnología, se desarrolla en el mundo privado. O sea, la primera joroba te la pierdes, a ti te colocan aquí en el IPO, haces la bajada por aquí y intentas coger la segunda joroba, ¿no? Que es probablemente la que estamos intentando coger ahora en inteligencia artificial. Esto hay que explicarlo. Entonces, hacer esas tres cosas bien, o sea, hacer la taxonomía bien, tener estrategias de implementación buenas e intentar gestionar las tres jorobas, pues es a lo que nos dedicamos cuando hacemos inversión temática y que es mucho más difícil, o sea, que es mucho más difícil que leer un artículo del Economist que dice que la demografía no sé qué en los países
en la India hay que apostar por no sé qué, eso es la parte fácil. Sí, pero luego hay que encontrar las empresas. No sé si queréis... Sí, pues, bastante parecido, ¿no? Porque hemos sufrido, sobre todo con la temática de transición energética, hemos sufrido el año pasado mismo, ¿no? Fue uno de los años nefastos, sí, o ya no sé cómo llamarlo, dentro de una mega tendencia que realmente, bueno, pues tú te la puedes creer, sí, y claro, que existe, y vamos hacia ella, ¿no? Por lo tanto, realmente yo creo que hay que ser muy conscientes de que esa volatilidad superior en este tipo de temáticas también es mayor, ¿no? Y por lo tanto muchas veces ese storytelling que contabas es muy bonito, pero de cara a un cliente hay que saber explicar muy bien que en algún momento determinado es cierto, ¿no? También estás invirtiendo en empresas que están expuestas, ¿no? Pues el año pasado de repente todos nos dimos cuenta que estas empresas parecía algo nuevo cuando todos lo sabíamos, que estaban muy expuestas a esa subida tan fuerte de tipos de interés, ¿no? Y eso no era uno de los inputs que tú tomabas como decisorio a la hora de invertir en esa temática. Por lo tanto, ese tipo de cuestiones hay que también... Sí, no hay que olvidar los básicos, ¿no? De la inversión. Eso es. No, yo creo que lo que me mencionas de la taxonomía me parece que es un muy buen punto. Y cada vez oyes más esto de AI washing, green washing, sí, todo eso, ¿no? Porque obviamente muchísimas empresas se quieren reconvertir para coger esta tendencia. Entonces, distinguir el polvo de la paja es muy, muy complejo. Y estas tendencias también son a muy largo plazo, ¿no? O sea, no es... yo creo que los retornos los vamos a ver en múltiples años, ¿no? Entonces, realmente tener una tendencia bien depurada empieza por una taxonomía correcta. Si tú te vas yo que sé, al factor growth o al value o lo que sea, hay muchísima investigación académica, no académica, evidencia empírica que te dice, bueno, pues hay retornos que se explican por invertir en estos factores. En estos otros no hay una taxonomía correcta. Entonces, al no tener esa taxonomía correcta, se convierte difícil eso, ¿no? Habiendo dicho esto, o sea, yo creo que es innegable que hay 3 o 4 tendencias a nivel global que son muy importantes. Yo creo que ya se mencionaron todas, pues, inteligencia artificial, transición energética es otra, pues esta regionalización que vemos en el mundo, que trae oportunidades por las distintas dinámicas de comercio que hay, y una que no hemos tocado, que es básicamente la inversión en el mundo de activos y líquidos, ¿no? Líquidos, sí. Que poco a poco se está democratizando, muy poco a poco, pero se está democratizando más. Bueno, pero a lo mejor está bien que sea poco a poco, porque eso también conlleva un riesgo de cara al cliente final, sí, que hay que tener cuidado, pero hay una clara democratización. Creo que tenemos que concluir, pero la última sería la transición energética, porque tiene, y la regulación que hay de artículos 8 o 9, eso es una tendencia, pero además tiene un impacto claro sobre nuestro trabajo al día a día como gestora, ¿no? Que si somos Net Zero Asset Manager, que si teníamos artículos 9, ¿qué tal? Si volvemos a tenerlos, ¿cómo lo veis vosotros? Eso como el impacto que tiene, bueno, que es un impacto claro y que va a ir a más, por supuesto, ya más en el trabajo que tenemos que desarrollar y cómo evitar efectivamente el greenwashing, ¿no? Que es un poco... Bueno, desde el punto de vista de grupo y desde el punto de vista de Santander Asset Management, nosotros estamos comprometidos con la sostenibilidad, ¿no? A pesar de que a lo mejor el último año pues ha perdido un poco de fuelle, en particular por todo lo que tiene que ver también con el discurso en Estados Unidos, que ha sido mucho más agresivo hacia ese tipo de tendencia, pero digo, los datos están ahí, ¿no? Está habiendo calentamiento global y creemos que la inversión en este tipo de activos tiene sentido tanto desde el punto de vista social, ecológico, de gobernanza. Creemos que tiene mucho sentido, pero pues también a nivel regulación, en Europa, que es la principal jurisdicción donde estamos, pues bueno, hay una regulación bastante clara en términos de
taxonomía, SFDR, etcétera, etcétera. Y el compromiso que nosotros tenemos como gestora es llegar a un nivel de assets under management de fondos socialmente responsables y artículo 8 o superior, y hemos hecho una transformación de muchísimos de nuestros productos para que cumplan con dichos requisitos, ¿no? Y bueno, tenemos ciertos compromisos bastante ambiciosos para llegar a un nivel de AUMs bastante altos, ¿no? En particular, de más de 200 billion de assets under management que tenemos en la gestora, pues estamos alrededor de 50 billion de assets under management con artículo 8 o superior, principalmente localizados en Europa, que es donde la regulación está bien definida, y vamos a hacer algo similar en el caso de Latinoamérica a medida que la regulación se vaya definiendo un poco mejor. Entonces, estamos comprometidos con eso y estamos en Net Zero, PRI, todo eso. Vale, si quieres añadir algo. Yo el compromiso está claro, pero... Sí, el compromiso está claro, y yo simplemente añadir que cada vez más, ¿no?, lo hemos ido interiorizando como que es un aspecto a considerar a la hora de invertir, ¿no? Yo creo que al principio esto nos pilló a todos un poco, pues yo diría que lo veíamos desde por una parte separábamos la vertiente financiera y por otra la extrafinanciera, y a día de hoy al final interiorizamos, ¿no? Es un marco común en el cual, bueno, pues no te tiene que asustar, ¿no?, más que al revés, integrar, ¿no? Y esa integración yo creo que ya se está produciendo de pleno derecho. Sí, yo creo que el reto ahí es que el lado de la demanda, ¿no? O sea, que realmente los clientes también sientan, sí. En el lado institucional es así, obviamente, pero sí, en el lado en otros segmentos, que los clientes, o sea, que esto tenga también un flujo bottom-up, ¿no? Más que venga, sí, por la regulación o que venga de arriba, ¿no? Porque esto es lo que va a transformar de verdad el tema, ¿no? Yo creo que es muy importante que todos tengamos el músculo financiero invertido con estas características, porque las necesidades de financiación que va a haber en el mundo, ¿no?, en los próximos años en estos campos, sí, pues van a ser muy importantes, y está muy bien que tengamos la potencia de tiro para invertir de forma rentable y a la vez contribuir a que eso que tiene que pasar pues ocurra, ¿no? Pero realmente yo espero que entremos en un ciclo en el cual el cliente sienta que esto es algo que quiere hacer, ¿no? Sí. Más allá de nuestras estrategias comerciales o de la estrategia del regulador, ¿no? Es más lento esto, sí. Y sí, o sea, yo creo que va muy lento. Yo creo que hay poca concienciación, y desde luego no ayuda el comportamiento de determinados temas relacionados con esto, ¿no?, en el pasado, en algunos ámbitos, ¿no? O no ha ayudado, vaya. No. Entonces, bueno, yo creo que el próximo ciclo, pues a ver si es un ciclo donde por el lado de la demanda tenemos a clientes pidiéndonos más cosas en este tema, porque yo creo que como industria hemos avanzado una barbaridad estos últimos 3 o 4 años en tener las soluciones, ¿no?, para esa demanda. Totalmente. Pues fenomenal, creo que vamos a concluir. Pues muchas gracias. Ya vemos un panorama complicado, pero con muchas oportunidades todavía, que al final lo que buscamos, ¿no?